Le disparé a mi marido en la rodilla derecha mientras dormía. No para matarlo, sino para que sintiera el crujido de su mundo desmoronándose como el mío lo había hecho 6 meses antes. Mi hermana, la que juró protegerme desde la cuna, yacía atada en la silla de la cocina, con los ojos desorbitados por el terror que ella misma había sembrado en mi alma. Y en ese instante, con el olor a pólvora quemando el aire de nuestra casa en las afueras de Madrid, supe que la venganza no era un acto de locura, sino la única lección que mi familia me había negado: ponerte primero, aunque el precio sea tu propia humanidad. El sol de la mañana entraba a raudales por las persianas entreabiertas de nuestra casa en las colinas de Collado Villalba, tiñendo de oro falso las paredes que yo había pintado con mis propias manos después de que Javier prometiera que este sería nuestro paraíso. Me desperté con el peso de su brazo sobre mi cintura, un gesto que una vez me hacía sentir segura, pero que ahora era solo una cadena oxidada. Bajé a la cocina en silencio, los pies descalzos sobre el azulejo frío, y preparé el café como siempre, porque eso es lo que hacía una buena esposa: anticiparse, sacrificar, desaparecer en el fondo para que los demás brillaran. Mi nombre es Elena Vargas, y si me hubieras conocido hace un año, me habrías envidiado. Tenía 35 años. Un marido guapo y ambicioso que dirigía una pequeña firma de consultoría en el centro de Madrid. Una hermana menor, Sofía, que era mi sombra y mi confidente. Y una vida que parecía tejida con hilos de algodón egipcio, cómoda, suave, inquebrantable. Crecí en un barrio obrero de Vallecas, donde mi madre nos criaba a base de abrazos y reproches, repitiendo como un mentre que la familia es lo único que te queda cuando el mundo te escupe. Papá se fue cuando yo tenía 10 años. No por otra mujer, sino por el cáncer que se lo llevó en 6 meses crueles. Desde entonces, juré que mi familia sería mi escudo, mi todo. Renuncié a becas en la universidad para trabajar en una tienda de ropa y pagar las clases de baile de Sofía. Postergué mis sueños de escribir para convertirme en la enfermera que Javier necesitaba cuando su negocio tambaleó en la crisis del 2008. Eres mi roca, Elena, me decía él, besándome la frente como si yo fuera un trofeo. Y yo lo creía. Pero las rocas se erosionan con el tiempo, gota a gota, hasta que un día simplemente se parten. Todo empezó con un mensaje en el teléfono de Javier. Uno de esos que se cuelan como serpientes en el paraíso. Era una noche de viernes, el 15 de junio, y yo había cancelado una reunión con mis amigas para quedarme en casa y cocinar su plato favorito, paella valenciana, con el arroz suelto y el azafrán que tanto le gustaba. Él llegó tarde, oliendo a colonia barata y a algo más que no podía nombrar. Traición, quizás. Reunión con un cliente, murmuró, besándome la mejilla sin mirarme a los ojos. Yo sonreí, porque eso es lo que hacía: sonreír, servir, olvidar el nudo en el estómago. Al día siguiente, mientras él estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa del salón. Lo cogí sin pensarlo 2 veces, un error de novata. Lo sé ahora. El mensaje era de ese. Un contacto sin foto: anoche fue inolvidable. No puedo esperar a verte de nuevo. Te quiero, mi amor. Mi corazón se detuvo, no por el shock, sino por el reconocimiento inmediato. Ese era Sofía, mi hermana, la que había compartido mi cama de niña, la que me había confesado sus primeros amores con lágrimas en los ojos. ¿Cómo? ¿Cuándo? El mundo se inclinó y vomité en el fregadero, el ácido quemándome la garganta como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente se negaba a aceptar. Pasé el resto del día en una niebla, fingiendo normalidad mientras Javier salía al trabajo. Llamé a Sofía, mi voz temblando como una hoja en el viento de la sierra. Ven a casa. Necesito hablar contigo. Ella llegó 1 hora después, radiante en su vestido rojo,
el que yo le había regalado por su cumpleaños. Se sentó en el sofá, cruzando las piernas con esa gracia felina que siempre envidié en secreto. ¿Qué pasa? Elena, pareces un fantasma. Le mostré el teléfono. La pantalla iluminada con el mensaje que había borrado pero que ahora ardía en mi memoria. Su rostro se descompuso, no en vergüenza, sino en desafío. No es lo que piensas, dijo, pero sus ojos la traicionaban. Lo era. Todo lo era. Me contó la historia como si fuera una novela barata. Había empezado hace un año, en una cena familiar en Navidad. Javier la había mirado de una forma que ella no pudo ignorar. Al principio, resistió, pero él era persistente. Y ella. Ella se sintió viva por primera vez desde que su novio la dejó por otra. Tú siempre lo has tenido todo, Elena. La casa, el marido perfecto, la vida estable. Yo solo quería un pedazo de eso. Sus palabras me apuñalaron más profundo que cualquier cuchillo. Un pedazo. Yo le había dado mi vida entera. Pagué su mudanza a Madrid cuando decidió estudiar diseño gráfico. Le presté dinero para su primer estudio. La defendí cuando mamá nos gritaba por tonterías. Y ahora, esto. Javier, el hombre que juró amarme en la Basílica de San Francisco el Grande, follándose a mi hermana en moteles de las afueras, riéndose de mí a mis espaldas. Esa noche, cuando Javier volvió, lo confronté en el dormitorio. Él lo negó al principio, con esa labia de vendedor que lo había hecho rico. Estás paranoica, Elena. Sofía es familia. Nada más. Pero yo tenía pruebas, fotos que encontré en su correo. Mensajes que Sofía había olvidado borrar en su tableta que dejó en mi casa por accidente. Se derrumbó entonces, de rodillas, llorando como un niño. Fue un error, amor. Ella me sedujo. Te juro que te amo. Le creí, o quise creerle, porque el amor es ciego, y yo era la más ciega de todas. Lo perdoné esa noche, en la cama que ahora olía a mentiras, porque mi familia me había enseñado a anteponer a todos. A él, a ella, a nosotros. Pero el perdón es un veneno lento. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Javier se volvió distante, trabajando hasta tarde. ¿Y Sofía? Oh, Sofía desapareció de mi vida como humo. No contestaba llamadas. No venía a las cenas dominicales que yo organizaba con esfuerzo para reconstruir puentes. Encontré facturas en su nombre pagadas por Javier, un apartamento en Chamberí, joyas que yo nunca pude permitirme. Cada descubrimiento era una astilla bajo la piel, infectándose con rabia. Empecé a perder peso, a no dormir, a ver sus rostros en cada sombra de la casa. Una noche, sola en la cocina, saqué un cuchillo del cajón y lo sostuve contra mi muñeca. No para cortarme, sino para sentir algo real. El filo frío me recordó, no soy la víctima eterna. Soy Elena Vargas, y merezco justicia. Decidí espiarlos. Compré un teléfono desechable. Creé un perfil falso en Instagram y seguí sus vidas paralelas. Javier publicaba fotos de éxitos profesionales en LinkedIn, pero yo sabía que esas cenas eran con ella. Sofía subía stories de viajes a la Costa Brava, financiados por mi marido. Mi dinero porque su firma usaba nuestra cuenta conjunta. El nudo de traición se convirtió en una soga alrededor de mi cuello. Hablé con un abogado amigo, Marcos, un tipo divorciado que me miró con lástima cuando le conté todo. Puedes demandar por infidelidad, pero en España, el divorcio es no culposo desde el 2005. No recuperarás mucho. Dinero, no. Pero honor, sí. Danos, tal vez. La primera grieta en su fachada fue accidental. Una semana después, recibí una llamada de la policía. Sofía había sido arrestada por posesión de cocaína en una redada en un club de Malasaña. Era solo para uso personal.
Sollozó al teléfono desde la comisaría, rogándome que pagara la fianza. Javier estaba en una conferencia en Barcelona, así que fui yo, sola, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La vi salir, pálida y temblorosa, y en ese momento, odié su fragilidad fingida. Gracias, hermana. No sé qué haría sin ti. Le di una bofetada, el sonido resonando en el pasillo vacío. Sin mí, estarías en la calle, Sofía. Recuérdalo. De vuelta en casa, me emborraché con una botella de Rioja que guardábamos para ocasiones especiales. Las lágrimas vinieron entonces, no de tristeza, sino de furia pura. Porque siempre yo la que arregla, la que perdona, la que sangra. Recordé las palabras de mamá, la familia ante todo. Mentira. La familia devora. Esa noche, juré por primera vez en voz alta, os haré pagar. A los dos. No sabía cómo, pero el fuego ya ardía en mi pecho, y Madrid, con su sol implacable, sería testigo. Los meses siguientes fueron una danza macabra de fingimientos y maquinaciones. Por fuera, todo seguía igual. Javier y yo íbamos a misa los domingos en la parroquia de San Dámaso. Comíamos con amigos en terrazas de la Gran Vía, y Sofía reaparecía de vez en cuando con excusas lamidas. Pero por dentro, yo era un volcán dormido, catalogando cada mentira, cada caricia robada. Empecé a documentarlo todo, capturas de pantalla, correos hackeados, sí. Aprendí a usar software básico en tutoriales de YouTube. Recibos de transferencias bancarias que Javier hacía a consultas freelance que olían a moteles. Marcos, mi abogado, me advirtió, esto es peligroso, Elena. La venganza no trae paz. Pero él no entendía. La paz se había ido con mi dignidad. Sofía fue la primera en caer en mi red. La invité a almorzar en un restaurante de la Latina. Uno de esos sitios con mesas al aire libre donde el sol besa las copas de vermut. Hablemos como hermanas, le dije. Mi voz melaza pura. Ella vino, coqueta en jeans ajustados y una blusa que dejaba ver el collar que Javier le regaló de un corazón de plata que yo reconocí de nuestra luna de miel en Sevilla. Pedí paella para dos, y mientras comíamos, la bombardé con recuerdos, nuestra infancia en Vallecas, las noches cosiendo vestidos para sus muñecas, el día que le di mi bicicleta para que pudiera ir al instituto. Lágrimas en sus ojos, un sollozo ahogado. Lo siento tanto, Elena. Fue un error. Javier me manipuló. Mentira. Yo tenía las grabaciones de sus llamadas, sus risas roncas diciendo te amo más que a ella. Le tendí la trampa entonces, sutil como una telaraña. Perdóname yo también. Vamos a empezar de nuevo. Le propuse un viaje de hermanas a Toledo, solo nosotras, para sanar. Ella aceptó, eufórica, planeando itinerarios como si fuéramos niñas de nuevo. Alquilé un coche, un Seat viejo pero fiable, y partimos un viernes por la mañana, el viento de la A4 azotando nuestros cabellos por la ventanilla abierta. Hablamos de todo y de nada, de mamá, que ahora vivía en una residencia en Alcalá de Henares con Alzheimer incipiente, de los sueños rotos de Sofía como diseñadora, culpando al sistema. Yo asentía, sonriendo, mientras mi mente trazaba mapas de dolor. Llegamos a Toledo al atardecer, la ciudad de las tres culturas brillando como un joya herida bajo el sol poniente. Nos instalamos en un hostal cerca de la catedral, una habitación doble con vistas al Tajo. Esa noche, cenamos en una taberna con vino tinto y jamón ibérico, y cuando ella se emborrachó lo suficiente, saqué el tema. Dime la verdad, Sofía. ¿Por qué él? ¿Por qué mi marido? Ella se quebró, las palabras saliendo como pas de una herida infectada. Porque tú lo tienes todo, Elena. Siempre lo has tenido. Yo soy la segundona, la que queda atrás. Javier me vio, me quiso de verdad. No como tú,
Que eres una mártir aburrida. Cada sílaba era un clavo en mi ataúd emocional. La grabé todo con el teléfono escondido en mi bolso, el corazón latiéndome en los oídos. Al día siguiente, la llevé a un mirador sobre el río, donde el agua corre turbia y profunda. Le mostré las pruebas, las fotos, los mensajes, las transferencias. Su rostro palideció, el maquillaje agrietándose como su fachada. Por favor, no se lo digas a nadie. Ruinarás mi vida. Le reí en la cara, una risa amarga que no reconocí como mía. Tu vida ya está arruinada, hermana. Pero la mía. La mía la arruinasteis vosotros. La dejé allí, sola con su pánico, y conduje de vuelta a Madrid sin mirar atrás. En el coche, llamé a Marcos, quiero demandar a Javier por adulterio y malversación. Y a Sofía. La quiero fuera de mi vida, legalmente. La demanda fue un terremoto silencioso. Presenté los documentos en el juzgado de Plaza de Castilla, el edificio gris y opresivo que huele a burocracia y desesperación. Javier se enteró esa tarde, volviendo a casa con el rostro ceniciento. Estás loca, me vas a destruir por un error. Gritamos hasta que los vecinos llamaron a la policía. Él se fue esa noche a un hotel en Atocha, llevándose su maleta y una parte de mi alma. Sofía me bloqueó en todos lados, pero supe por amigos comunes que estaba destrozada, bebiendo sola en bares de Chueca. Por primera vez en meses, dormí bien. El vacío en la cama era liberador, como quitarse un corsé demasiado apretado. Pero la venganza es adictiva, y yo quería más. Empecé a investigar el negocio de Javier. Su firma, Consultas Estratégicas Vargas, no era tan impecable como parecía. Contraté a un detective privado, un tipo curtido llamado Raúl que olía a tabaco y arrepentimientos. Me trajo informes, evasión fiscal, clientes fantasmas, y un préstamo dudoso de un banco andaluz que Javier había falsificado con mi firma. Esto es jugoso, señora. Podrías hundirlo. No quería hundirlo del todo. No aún. Quería que sufriera, que sintiera la erosión lenta que yo había vivido. Mientras tanto, la sociedad, esa bestia chismosa de Madrid, empezó a murmurar. Amigas de la infancia me miraban con lástima en el mercado de maravillas, donde compraba frutas para cocinar sola. Pobre Elena, traicionada por su propia sangre. El honor, ese concepto tan español, me quemaba como sol de agosto. Hablé con mamá en la residencia, su mente nublada por la niebla del olvido. ¿Por qué? Hija, la familia es sagrada. Lágrimas rodaron por mis mejillas. No lo es, mamá. No lo es. El primer golpe real llegó un mes después. Javier contraatacó con una demanda de divorcio, alegando diferencias irreconciliables y pidiendo la mitad de la casa en nuestra casa, que yo había pagado con mis ahorros de enfermera. En la audiencia preliminar, lo vi con un abogado Shark de Salamanca, traje impecable, sonrisa lobuna. Sofía no apareció, pero su ausencia era su firma. Salí del juzgado temblando, el sol de octubre cegándome. En el metro de regreso, planeé el siguiente paso, exponerlos. No al mundo entero, no aún. Solo lo suficiente para que el veneno se filtrara en sus venas. Contacté a un periodista freelance que conocía de mis días en la universidad, un tipo llamado Diego que escribía para un blog de crónica negra en El País. Le envié las pruebas anónimamente, con una nota, la verdad sobre el consultor estrella de Madrid y su afer familiar. 2 semanas después, el artículo salió, traición en las alturas, el escándalo de un empresario y su cuñada. No nombraba nombres, pero las fotos borrosas y los detalles eran inconfundibles. Javier llamó esa noche. Furioso, eres una puta rencorosa. Me has arruinado. Colgué, el teléfono caliente en mi mano. Por primera vez, sentí poder. Verdadero poder. Pero el poder corrompe.
y yo empezaba a saborearlo. Sofía me encontró en un café de sol una tarde lluviosa, empapada y desesperada. Por favor, Elena. El artículo. Perdí mi trabajo. Nadie me contrata. Sus ojos, idénticos a los míos, suplicaban. Por un segundo, vacilé en la sangre es espesa, pero recordé sus palabras en Toledo, mártir aburrida. Vete, Sofía. Y no vuelvas. Ella se fue, pero su sombra se quedó conmigo, susurrando dudas. Esa noche, Javier intentó reconciliarse. Apareció en la puerta con flores y promesas. Te necesito, Elena. Sin ti, soy nada. Lo dejé entrar, no por amor, sino por curiosidad. Hicimos el amor en el sofá, un acto mecánico y vacío, y mientras él dormía, saqué el revólver de mi padre del cajón, un recuerdo de su juventud en la Guardia Civil. Lo cargué, el clic metálico como un veredicto. No lo mataría. Aún no. Pero la semilla estaba plantada. La rutina de la venganza se convirtió en mi nueva religión. Por las mañanas, iba a mi turno en el Hospital Ramón y Cajal, curando a extraños con una sonrisa profesional mientras mi mente tejía hilos de destrucción. Javier se mudó de vuelta temporalmente, alegando logística para el divorcio. Pero yo sabía que era control, quería vigilarme, asegurarse de que no soltara más bombas. Dormía en la habitación de invitados, y nuestras interacciones eran frías como el acero, cenas silenciosas, facturas revisadas con lupa, toques accidentales que quemaban como ácido. Sofía, meanwhile, se había convertido en un fantasma errante. Me enteré por mamá, en uno de sus días lúcidos, que estaba viviendo en un piso compartido en Lavapiés, rodeada de artistas fallidos y humo de porros. Está mal, hija. Ven a verla. No fui. En cambio, profundicé en las finanzas de Javier. Con la ayuda de Raúl, el detective, descubrí un desvío de fondos, 50.000 euros de la firma a una cuenta offshore en las Islas Caimán, disfrazados como inversiones. Mi firma estaba en los papeles, falsificada con maestría. Esto es fraude, Elena. Podrías ir a la cárcel si no lo denuncias. Pero yo no denunciaría. No directamente. Envié copias anónimas al fisco. Con una carta detallada, investiguen a Javier Ruiz. NIF 123456778Z. La verdad sale a la luz. El primer aviso llegó en forma de auditoría. Javier volvió a casa pálido como un sudario, tirando papeles sobre la mesa. Alguien me ha delatado. Mis cuentas están congeladas. Fingí sorpresa, sirviéndole un vaso de agua con manos temblorosas, no de miedo, sino de excitación. Cariño, ¿qué has hecho? Él se derrumbó, confesando todo, los desvíos para pagar deudas de juego, el affair con Sofía como escape, las falsificaciones para mantener la fachada. Te lo conté todo ahora, ¿verdad? Ayúdame, Elena. Por los viejos tiempos. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi al niño mimado que siempre había sido egoísta, frágil. Los viejos tiempos murieron cuando te metiste en la cama de mi hermana. Le dije. Mi voz un susurro letal. Esa confesión fue mi combustible. Empecé a sabotear su negocio desde dentro. Como accionista minoritaria un detalle que él olvidó en su arrogancia. Accedí a los servidores de la firma con una contraseña que él me había dado años atrás por confianza. Borré archivos clave. Envié emails erróneos a clientes. Planté semillas de duda en foros profesionales. Un cliente grande, una cadena de hoteles en la Costa del Sol, canceló un contrato de 200.000 euros. Javier enloqueció, gritándome en la cocina, sabía que eras tú, eres una víbora. Le tiré el café caliente en la cara, el vapor subiendo como mi rabia. No soy una víbora, Javier. Soy la esposa que traicionaste. Mientras tanto,
El peso de la soledad me aplastaba. En el hospital. Una paciente terminal. Una anciana con cáncer de pulmón. Me tomó la mano un día. No dejes que el rencor te coma, niña. Yo perdí a mi hijo por una pelea tonta. Y ahora solo tengo arrepentimientos. Sus palabras se clavaron en mí como espinas. ¿Estaba yo convirtiéndome en el monstruo? Llamé a Marcos esa noche. No por consejo legal, sino por consuelo humano. Cenamos en un bodegón de Usera. Vino y croquetas. Y por primera vez en meses, reí. Marcos era estable, predecible, cuarentón divorciado, con una hija adolescente y un sentido del humor seco como el jamón serrano. Eres fuerte, Elena. Pero la fuerza no significa destrucción. Me besó en la mejilla al despedirnos, y sentí un calor que no era odio. Pero el odio es persistente. Sofía reapareció en el peor momento, Navidad, con la ciudad engalanada en luces y villancicos que sonaban como burlas. Llamó a la puerta a las 10 de la noche, envuelta en un abrigo raído, los ojos hinchados. Mamá empeoró. Quiere vernos juntas. Fuimos a la residencia en taxi, el silencio entre nosotras más pesado que el tráfico de la M30. Mamá nos miró desde su cama, confundida pero feliz. Mis niñas. Juntas. Sofía y yo nos tomamos de la mano, fingiendo unidad, pero bajo la sábana. Mis uñas se clavaron en su piel. En el pasillo. Después, ella susurró, sé lo que estás haciendo con Javier. Para. O te juro que te arrepentirás. La empujé contra la pared, mi rostro a centímetros del suyo. Arrepiéntete tú, traidora. Esto es solo el principio. La escalada fue rápida. El fisco allanó la oficina de Javier en enero, con agentes en trajes oscuros y maletines de evidencias. La prensa local, gracias a mi filtración anónima a Diego, lo cubrió como el fraude del consultor madrileño. Javier perdió clientes, amigos, reputación. Se volvió paranoico, revisando mis cosas, instalando una cámara en el salón que yo desactivé con un imán de nevera. Una noche, me acorraló en el baño, borracho de ginebra. Dime que no fuiste tú. Dime que aún me amas. Lo empujé, el espejo temblando. Te amé. Ahora te odio. Salió dando un portazo, y yo me derrumbé en el suelo, sollozando no por él, sino por la mujer que había sido. Marcos me salvó esa semana. Me invitó a su casa en las afueras, un piso modesto con vistas a la Sierra Nevada. Hicimos el amor por primera vez, lento y tierno, sus manos borrando las huellas de Javier. Déjalo ir, Elena, murmuró después, acurrucados bajo las mantas. Pero dejar ir significaba perdonar, y el perdón era una jaula que yo había roto. En cambio, planeé el siguiente golpe, involucrar a la familia de Javier. Su hermano mayor, un banquero en Bilbao, era la clave. Envié el dossier completo Raffer. Fraude. Todo da su email corporativo. Con una nota, protege a tu familia de la vergüenza. El backlash fue inmediato, llamadas furiosas de Bilbao. Javier gritando por teléfono que lo había desheredado. Sofía, sintiendo el cerco cerrarse, intentó un contraataque patético. Me mandó un paquete, fotos nuestras de niñas. Una carta garabateada, recuerda quiénes somos. Para. Antes de que sea tarde. Quemé las fotos en la chimenea. El humo negro subiendo como mis esperanzas de reconciliación. Pero la carta. La guardé. Un recordatorio de la sangre traicionada. Febrero trajo el primer crack en mi armadura. En el hospital. Un niño de 5 años murió en mis brazos durante un turno nocturno, un accidente de tráfico. Padres destrozados en la sala de espera. Me fui a casa tambaleante, el olor a antiséptico pegado a la piel, y encontré a Javier empacando. Me voy para siempre. Pero te destruiré, Elena. Testigos dicen que enviaste esas pruebas. Mi corazón se aceleró. ¿Testigos? ¿Quién?
La perenoye se instaló. Un huésped no invitado. Esa noche, soñé con Sofía riendo, Javier disparándome, y me desperté sudando, el revólver en la mano. Necesitaba aliados. Llamé a Raúl, encuentra quién me traicionó. Su respuesta llegó 2 días después, un informante en el bufete de Javier, pagado por Sofía. Mi propia hermana, vendiéndome por lealtad a su amante. La furia me consumió. Conduje hasta Lavapiés esa tarde, irrumpiendo en su piso compartido. La encontré sola, rodeada de lienzos a medio terminar. ¿Tú, cómo pudiste? Ella se levantó, desafiante. Porque mereces caer, Elena. Siempre has sido la santa, la perfecta. Yo solo tomé lo que quería. Nos peleamos como animales, uñas y gritos, hasta que los vecinos llamaron a la policía. Salí esposada, con rasguños en la cara, pero libre al amanecer. Pelea doméstica. Lo llamaron. En la comisaría, mientras firmaba papeles, vi a Marcos esperándome fuera. Estás jugando con fuego, Elena. Lo sabía. Pero el fuego ya me había quemado, y ahora era inmune. La primavera llegó a Madrid como una amante traicionera, flores en el retiro, pero tormentas que azotaban las ventanas de mi casa vacía. Javier se había ido definitivamente, dejando deudas y un divorcio en curso que me costaba un ojo de la cara. Vendí joyas para pagar a Marcos, quien ahora era más que un abogado, mi confesor, mi amante, mi ancla en la tormenta. Tenemos que parar, me dijo una noche, mientras caminábamos por el Madrid de los Austrias, las farolas iluminando los adoquines húmedos. Esto te está matando. Le tomé la mano, sintiendo el pulso de su preocupación. No pararé hasta que paguen, Marcos. Es justicia. Pero la justicia es ciega, y yo empezaba a ver doble. El fisco avanzaba lento, pero inexorable. Javier fue citado a declarar. Su firma puesta bajo administración judicial. Él contraatacó con todo, alegó abuso emocional en el divorcio, pintándome como la loca obsesionada. En las audiencias, su abogado desgranaba mis acciones vengativas del artículo, las filtraciones, y por primera vez, dudé. ¿Era yo la villana? Sofía testificó en su favor. Por video desde un estudio legal, Elena siempre ha sido posesiva. El affair fue consensual, pero ella lo exageró por celos. Sus palabras, frías y calculadas, me hicieron vomitar en el baño del juzgado. Salí de allí destrozada, conduciendo sin rumbo hasta las afueras, hasta las ruinas de un viejo cortijo en la carretera a Segovia. Me senté en una piedra, el viento silbando como fantasmas, y lloré por la niña que fue la que compartía secretos con Sofía bajo las sábanas, la que soñaba con una familia eterna. El teléfono vibró, un mensaje de mamá, dictado por una enfermera. Hija, el odio es un cáncer. Perdona. Pero perdonar significaba rendirse, y yo no era de las que se rinden. El twist vino en la forma de una carta inesperada. Llegó a mi buzón una mañana de abril. Sin remitente, un sobre Manila con mi nombre en letra temblorosa. Dentro, documentos amarillentos, copias de un testamento de papá, fechado semanas antes de su muerte. Lo leí bajo la luz de la cocina, el café enfriándose. Papá no solo me dejaba a mí como heredera principal la casa en Vallecas, ahorros modestos, sino que revelaba un secreto. Javier, mi prometido de entonces, había falsificado papeles para quedarse con una parte, convenciéndome de donar a Sofía por familia. Y Sofía. Sofía lo sabía desde el principio. La carta terminaba con una nota de papá. Hija, cuídate de los que amas más. Ellos cortan más hondo. El mundo se inclinó de nuevo. No era solo traición, era robo. Manipulación desde el útero de mi matrimonio. Llamé a Raúl de inmediato, verifica esto. 2 días después, confirmó, Javier había orquestado todo.
usando a Sofía como peón para debilitarme emocionalmente, asegurándose mi silencio. Es un sociópata, Elena. Planeado desde hace años. La rabia se transformó en algo frío, calculado, hielo en las venas. Ahora, la venganza tenía capas, y yo pelaría cada una. Con esta nueva munición, aceleré. Presenté el testamento en el juzgado, demandando no solo divorcio, sino restitución por fraude hereditario. Javier enloqueció, apareciendo en mi puerta a medianoche, ebrio y desaliñado. Maldita seas, ¿de dónde sacaste eso? Lo enfrenté con el revólver en la mano, no apuntando, pero visible. De la tumba de mi padre, cabrón. Sal de mi casa. Llamó a la policía, alegando amenaza. Pero yo tenía testigos Marcos, que llegó justo a tiempo, y el arma registrada. Él se fue, pero juró venganza, te arrepentirás. Sofía fue el siguiente objetivo. La rastreé hasta un bar de copas en Malasaña, donde trabajaba ahora como camarera para sobrevivir. Entré al cierre, el lugar oliendo a cerveza rancia y sueños rotos. Ella me vio y palideció, dejando caer una bandeja. Vete, Elena. No quiero problemas. La arrinconé en el callejón trasero, la lluvia fina mojándonos como lágrimas del cielo. ¿Sabías lo del testamento? Me robasteis a papá también. Ella negó, pero sus ojos la delataron. Javier me obligó. Me dijo que era lo mejor para la familia. Le escupí en la cara, no hay familia, solo lobos. La dejé allí, sollozando en el charco, y volví a casa con el alma en llamas. Marcos me esperaba, preocupado. Esto termina mal, Elena. Piensa en ti. Hicimos el amor esa noche, desesperado y posesivo, pero al amanecer, supe que él tenía razón. El precio de la venganza era mi humanidad, y empezaba a pagarlo a plazos. Mamá murió una semana después, en silencio, como había vivido. El funeral en el cementerio de la Almudena fue un circo de hipocresía, Javier no vino. Sofía sí, de negro impecable, lágrimas falsas rodando. Yo leí el responso. Mi voz quebrada, mamá nos enseñó a amar sin límites. Pero el amor sin reciprocidad es veneno. Después, en el coche fúnebre, Sofía intentó abrazarme. La rechacé, tócala y te mato. El duelo me hundió en un pozo, pero emergí con claridad. La venganza no era solo destrucción, era reconstrucción. Empecé terapias irónico, para la vengadora, con una psicóloga en Chamberí que me hizo desentrañar el nudo de mi infancia. El abandono de papá. La devoción asfixiante de mamá. Eres digna de amor propio, Elena, dijo. Lo repetí como mentre mientras planeaba el clímax. Javier contraatacó con lo bajo, filtró rumores en círculos sociales, diciendo que yo era inestable, una mujer histérica con tendencias violentas. Perdió un amigo cercano, pero gané enemigos. Una noche, recibí amenazas anónimas para o sufrirás. Marcos insistió en escolta, pero yo reí, lidiado con peores monstruos. El calor del verano se acercaba, y con él, mi tormenta final. Reuní todas las pruebas del testamento, fraudes, audios, en un dossier para la fiscalía. No por justicia ciega, sino por la mía. Esto acaba en septiembre. Le dije a Marcos en una cena en el Botín, el restaurante más antiguo de Madrid, donde el cochinillo crujiente sabía a victoria prematura. Él brindó por tu libertad. Pero la libertad tiene garras. Sofía me contactó entonces. Un email desesperado, estoy embarazada. De Javier. Ayúdame, por favor. El mundo se detuvo. ¿Embarazada? El twist que no vi venir, no solo traición, sino una nueva vida enredada en la telaraña. Mi sobrino, o sobrina, inocente en el caos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía.
¿Abortar su venganza? ¿O abrazarla como familia? El embarazo de Sofía fue la grieta que amenazaba con romper mi armadura entera. Pasé días en vela, mirando el techo de mi dormitorio, el revólver sobre la mesilla como un centinela silencioso. ¿Cómo podía odiarla tanto y al mismo tiempo imaginar un beber mi sangre creciendo en su vientre traidor? Javier lo sabía. Por supuesto, lo vi en su email de respuesta a mi demanda. Una nota burlona: ahora tendrás una familia real que cuidar. Elena. Retira todo o el niño sufrirá. Bastardo. Usaba la vida inocente como escudo. El mismo truco que con papá. Llamé a Marcos esa mañana. Mi voz ronca de insomnio. Está embarazada. ¿Qué hago? Él vino de inmediato, trayendo croissants y café de la panadería de su barrio. Nos sentamos en la terraza. El sol de julio abrasando las plantas marchitas. Es una trampa, Elena. No caigas. Protege al niño legalmente, pero no detengas la justicia. Hablamos horas. Diseccionando opciones, custodia compartida post-divorcio, terapia familiar forzada, incluso adopción si Sofía colapsaba. Pero bajo sus consejos prácticos, sentía su miedo por mí, por nosotros. Te amo, murmuró al final, besándome con urgencia. No dejes que te destruyan. Decidí ver a Sofía. No por piedad, sino por estrategia. La encontré en una clínica de maternidad en el barrio de Salamanca, esperando en la sala con una revista vieja en las manos. Estaba pálida, el vientre apenas abultado bajo la blusa holgada, pero sus ojos eran pozos de culpa. Gracias por venir, susurró cuando nos sentamos en un banco del jardín. Empecé con dureza: esto no cambia nada. El fraude, la traición pagarás. Ella asintió, lágrimas cayendo. Lo sé. Pero el bebé es inocente. Javier me dejó cuando se lo dije. Dice que no está listo. Reí, amarga. Como si alguna vez lo estuviera. Me contó todo entonces. En un torrente de confesiones: el embarazo no planeado, las náuseas que la hacían vomitar secretos, el pánico de criar sola en un Madrid indiferente. Te odio por lo que me hiciste, Elena, pero te necesito. Por un segundo, vi a mi hermana pequeña, la que corría detrás de mí en los parques de Vallecas. Le tomé la mano. Un gesto traicionero. Ayudaré al niño. Pero tú te irás. Acordamos un pacto frágil: yo pagaría los gastos médicos. Ella testificaría contra Javier en el juicio por fraude. Salió cojeando de palabras, pero sellado con mi firma mental. Javier se enteró, por supuesto, y vino a mí como un toro herido. Irrumpió en la casa una tarde de tormenta, el trueno retumbando como su furia. No te metas con mi hijo. Lo enfrenté en el salón, el revólver en el cajón a mano. Tu hijo, ahora lo reclamas, después de abandonarla. Él se acercó demasiado, el aliento a whisky. Es mío. Y tú no lo tocarás. Le mostré el dossier actualizado, pruebas de sus evasiones, ahora con testimonios de ex empleados que Raúl había sobornado. Toca al niño, y te hundo en la cárcel. Retrocedió, pero no antes de escupir: eres un monstruo, Elena. Peor que yo. El juicio por fraude fue el preludio al clímax. En la sala del juzgado de San Bernardo, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, Javier se sentó erguido. Traje nuevo financiado por quién sabe qué. Yo testifiqué primero, mi voz firme al detallar las falsificaciones, el testamento robado, el uso de Sofía como distracción. El fiscal, un hombre seco como el vino de La Rioja, asintió: señora Vargas, sufrió daños emocionales. Irreparables, respondí, mirando a Javier a los ojos. Él apartó la vista. Sofía testificó después, por video desde una sala segura. Su voz temblaba,
El vientre ahora visible en el encuadre. Javier me manipuló. Sabía del testamento y me usó para debilitar a Elena. El jurado rocho madrileños anónimos murmuró. Javier saltó. Miente. Es una puta adicta. El juez lo amonestó. Pero el daño estaba hecho. Su abogado intentó desacreditarla con su historial de drogas. Pero Marcos contraatacó con peritajes médicos, estrés postraumático. No adicción. El veredicto llegó en agosto. Caluroso y sofocante, culpable de fraude. 3 años de prisión suspendida. Multa de 150.000 euros y restitución del testamento. Javier salió de la sala hecho un basilisco, jurando apelación. Me esperó fuera, en las escaleras, con 2 matones a su lado, amigos de juerga. Supuse. Esto no acaba aquí, Elena. Marcos me sacó de allí, su brazo protector alrededor de mi cintura. En el coche, temblaba no de miedo, sino de euforia contenida. Lo logramos, dije. Él sonrió, tú lo lograste. Pero la venganza es un boomerang. Esa noche, Sofía llamó histérica, Javier vino a mi piso. Me golpeó. Dice que matará al bebé si no retiro el testimonio. Corrí a lavapiés, el corazón en la garganta, encontrando la magullada en el suelo, sangre en los labios. La llevé al hospital, donde confirmaron contusiones, pero el bebé estaba bien. Mientras esperaba resultados, la abracé un abrazo real, por primera vez en años. Lo siento, murmuró ella. Yo también, respondí. Y lo decía en serio. La policía arrestó a Javier esa misma noche, por agresión. El juez revocó la suspensión, prisión efectiva. 2 años en Soto del Real. Lo vi esposado en la comisaría, los ojos hundidos. Te gané, le dije a través del vidrio. Él sonrió. Una sonrisa rota, ¿no, Elena? Nos destruiste a todos. Tenía razón, en parte. Septiembre trajo calma falsa. Sofía se mudó temporalmente a mi casa, su vientre creciendo como una promesa tentativa. Cenábamos juntas, hablando de nombres para niña. Lucía, por la Santa de la Luz, para niño. Mateo, por el evangelista. Marcos venía a menudo, trayendo libros y risas, y por momentos, vislumbraba una vida nueva, no perfecta, pero mía. Pero las noches eran duras, soñaba con disparos, con sangre en la cocina. El clímax se gestó en una cena familiar improvisada. Invité a Raúl y Marcos, y sorpresivamente, Sofía sugirió llamar a un primo lejano. Pero el verdadero detonante fue la carta de Javier desde la cárcel. Perdóname, Elena. Amo al niño. Déjame ser padre. Lo leí en voz alta, mi voz quebrándose. Sofía lloró, quiere salir por buena conducta. Testimonio retractado. El odio resucitó, caliente y familiar. Decidí el final esa noche. Conduje hasta la prisión al amanecer. El sol naciente tiñendo el horizonte de rojo sangre. En la sala de visitas, lo enfrenté, no verás al niño. Nunca. Él suplicó. Por primera vez genuino, te amé, Elena. A mi manera. Mentira. Saqué el revólver contrabandeado por Raúl. Un pecado final y le disparé en la rodilla. El estruendo ensordecedor. No para matarlo, sino para romperlo. ¿Como él me rompió? Caí arrestada, pero salí en fianza, con Sofía testificando a mi favor, autodefensa emocional. El mundo se derrumbó entonces. Prensa, juicios, terapia intensiva. Marcos se quedó, ancla inquebrantable. Sofía dio a luz a una niña, Lucía, en noviembre, y yo la sostuve. Lágrimas reales. Somos familia ahora, dijo Sofía. Asentí. Pero el precio era alto, mi libertad en suspenso. Mi alma marcada. El invierno de 2025 envolvió Madrid en un manto de niebla y frío que calaba hasta los huesos. Pero en mi casa de Collado Villalba,
El calor de Lucía, ese bulto diminuto de 3 meses con ojos como los míos, era un fuego que no se apagaba. Javier languidecía en prisión. Su rodilla destrozada, asegurando cojera de por vida. Y su apelación por el fraude se hundió como un barco en el Manzanares. Sofía y yo navegábamos un armisticio frágil, ella cuidaba a la niña durante el día mientras yo trabajaba turnos reducidos en el hospital. Y por las noches, compartíamos botellas de vino y confesiones a media luz. Te perdono, me dijo una vez, acunando a Lucía. No por él, sino por nosotras. Yo asentí, pero el perdón era un puente medio quemado, cruzable pero inestable. Marcos se convirtió en el pilar que no supe que necesitaba. Se mudó conmigo en enero, su maleta llena de camisas planchadas y sueños de futuro. Construyamos algo nuevo, Elena, dijo, proponiéndome en una cena en el Plaza Mayor, bajo copos de nieve que caían como confeti inocente. Acepté, el anillo simple de oro blanco apretando mi dedo como una promesa. Pero las noches de insomnio persistían, el eco del disparo me despertaba. El olor a pólvora fantasma en las sábanas. La terapia con la psicóloga de Chamberí era brutal. La venganza te salvó, pero también te encadenó. Libérate. Intentaba. Dios sabe que intentaba. Escribiendo diarios de gratitud Lucías primera sonrisa. El aroma del pan de Marcos, pero el pasado era un perro fiel. Mordiendo talones. La sociedad, esa hidra de lenguas viperinas, no perdonaba fácil. En el mercado, vecinas susurraban la que le pegó un tiro al marido. Y ahora con un bebé. Perdí el trabajo en el hospital conflicto ético. Lo llamaron, pero encontré consuelo en escribir un blog anónimo sobre traición y redención, que Diego, el periodista, promocionó. Lectores de toda España escribían, eres valiente, Elena. Nos salvaste al exponerlo. Valiente o loca. La línea era fina. Sofía floreció de formas inesperadas. El embarazo la había forjado. Dejó las drogas. Empezó un curso de diseño online. Y Lucía la hacía brillar. Pero las grietas aparecían, celos por mi cercanía con Marcos. Recuerdos de Javier que la asaltaban en sueños. Una noche, la encontré llorando en la cocina, un cuchillo en la mano. Pensé en Eloy. ¿Y si el bebé se parece? La abracé, el aroma de su champú recordándome niñas. Entonces la amaremos doble. El verdadero clímax, no el disparo, sino la confrontación final, llegó en marzo. Cuando Javier obtuvo libertad condicional por buena conducta. El sistema español, con su misericordia selectiva, lo soltó en un furgón gris, cojeando con muleta. Supo de Lucía por abogados, y exigió visitas. Sofía vaciló por el niño, Elena. Yo me opuse, furia resurgiendo. No. Es un depredador. Discutimos hasta el amanecer. Lucía berreando en la cuna como eco de nuestro caos. La reunión fue en un parque neutral. El casa de campo en un domingo primaveral. Árboles brotando como esperanzas tentativas. Javier llegó puntual. Más delgado. El cabello gris prematuro. La pierna vendada. Sofía le pasó a Lucía con manos temblorosas. Él la tomó. Torpe. Los ojos húmedos. Es hermosa, murmuró. Yo observaba desde un banco. Marcos a mi lado. El revólver confiscado pero imaginado en mi mente. No la merece, susurré. Javier me miró entonces. Directo, vine a pedir perdón. A ti, a Sofía, al bebé. Fui un cobarde. Sus palabras eran ensayadas, pero había verdad en ellas, lo eso quise creer. Sofía intervino, siéntate, Javier. Hablemos. Nos reunimos en un círculo improvisado, el sol filtrándose a través de las hojas. Él confesó todo, el fraude por adicción al juego, el afer por vacío emocional, el golpe a Sofía por pánico ciego. Te destruí porque te envidiaba, Elena.
Tu fuerza me ahogaba. Lágrimas rodaron por mi rostro. No de pena, sino de catarsis. Yo te destruí porque me enseñaste a odiarme. El perdón no vino completo, nunca lo hace. Pero un armisticio sí, visitas supervisadas. Terapia familiar obligatoria. Un futuro donde Lucía no pagara nuestros pecados. Marcos y yo nos casamos en mayo. Una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Madrid, con Sofía como testigo y Lucía gateando en el suelo. No hubo luna de miel lujosa. Solo un picnic en el Retiro, con paella casera y risas genuinas. Pero la noche de bodas, en nuestra cama, le confesé a Marcos el secreto más oscuro, a veces. Desearía haberlo matado. Él me besó la cicatriz invisible y estás viva. Eso es victoria. Un año después, el blog se convirtió en libro Sangre traicionada, mi camino de venganza y redención. Vendió miles. No por sensacionalismo, sino por honestidad cruda. Sofía ilustró la portada de un corazón partido, cosido con hilos dorados. Javier, rehabilitado en un centro de adicciones. Lee copias en la cárcel, escribiéndome cartas que quemó sin abrir. Hoy, miro a Lucía jugar en el jardín. Sus risas como bálsamo. Mi familia me enseñó a anteponer a todos, y desaprenderlo casi me destruye. Pero en las ruinas, construí algo mejor, no perfecto, no sin cicatrices, pero mío. La venganza fue el fuego que purgó el veneno. Y ahora, en la quietud de las colinas madrileñas, respiro libre. Por fin, respiro. El sol se pone, tiñendo el cielo de rojo como aquella mañana del disparo. Marcos me abraza por detrás, ¿en qué piensas? Sonrío, besando su mano. En segundas oportunidades. Y por primera vez, lo creo.